La crisis fronteriza con Venezuela, desatada el 21 de agosto en virtud del cierre de la zona común y las medidas de excepción decretadas por el gobierno del vecino país, generó una emergencia humanitaria de considerables proporciones que, según cifras oficiales, afectó de manera directa a más de 18.700 personas entre deportadas y retornadas. La Defensoría del Pueblo, que desde el primer momento estuvo presente en Cúcuta, Paraguachón y Arauca para asistir a los connacionales y en general a quienes fueron afectados por estas disposiciones, ha recibido más de 3.000 quejas formales por agresiones de la fuerza pública venezolana, situaciones de desintegración familiar, despojo de pertenencias, destrucción de sus viviendas, retención arbitraria de documentos, privación de la libertad e incluso episodios de violencia sexual. Los equipos institucionales desplegados en los lugares de mayor concentración ofrecieron atención especializada in situ a más de 7.500 personas damnificadas como consecuencia de las restricciones, que aún hoy tienen efectos para la economía y el modus vivendi de muchos ciudadanos. El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, que desde un principio ha insistido en la necesidad de proteger conjuntamente los derechos de quienes viven a uno y otro lado de la frontera, visitó en varias ocasiones la ciudad de Cúcuta y acompañó a los funcionarios del gobierno en su recorrido por Guajira y Arauca. De hecho, mientras esperaba la respuesta de las autoridades venezolanas para realizar una visita de inspección humanitaria en San Antonio del Táchira, fue testigo de la llegada de enfermos, niños con hogares fracturados e incluso colombianos muertos en medio de estas circunstancias. Esas historias de dolor, pero más específicamente de vulneración de derechos, llevaron a la Defensoría a hacer un llamado en torno a la unidad de los colombianos para respaldar a las instituciones del Estado y a demandar de ellas todos los mecanismos a fin de asegurar escenarios de oportunidad y calidad de vida para las víctimas del éxodo fronterizo. En ese orden de ideas, el defensor Otálora Gómez se desplazó a Washington, donde elevó una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el 10 de septiembre se reunió en Cúcuta con el titular del ente de control y algunos delegados a fin de recibir de primera mano un diagnóstico sobre los hechos de maltrato ocurridos en el área limítrofe. Incluso, los representantes de la CIDH recorrieron varios de los 21 albergues habilitados en ese momento para la atención de los retornados, donde la Defensoría realizó importantes intervenciones de apoyo que derivaron en la reunificación de núcleos familiares, la entrega de medicamentos, así como la repatriación y hospitalización de personas enfermas, entre otras labores. 18 días después, el organismo multilateral emitió un pronunciamiento exigiendo a las autoridades venezolanas permitir el reencuentro de quienes fueron separados por la fuerza de las circunstancias, implementar mecanismos conjuntos para la restitución de los bienes y enseres de aquellos que perdieron su patrimonio, detener las expulsiones colectivas y arbitrarias, además de garantizar los derechos de los migrantes en el marco de los estándares internacionales. A la par con este antecedente, la Defensoría del Pueblo ha mantenido el seguimiento y acompañamiento en las regiones afectadas, donde se han llevado a cabo jornadas de orientación a los connacionales que sufrieron las consecuencias del éxodo, ya que, como lo manifestó el defensor ante el Congreso de la República, las necesidades de esta población son también las necesidades de la entidad.